Muchas gracias, ingeniera. Bien, también hemos visto en la clase pasada el ciclo hidrológico, ¿no? Las aguas subterráneas presentan un papel fundamental dentro del ciclo hidrológico, ¿no? Es un tipo de agua muy presente, casi para lo que son captaciones, casi es agua apta para consumo humano y solo necesita de un dispositivo de desinfección, ¿no? El cual va a depender del volumen, del caudal, ¿no? Que ya más adelante lo vamos a ver en términos muy técnicos. Además, se utiliza en otros sectores como en la agricultura. Las aguas subterráneas son fundamentales para la sostenibilidad de una amplia variedad de ecosistemas. ¿Qué nos dice SUNAS? Que viene a ser la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento, y por ahí muchos fallaron en la prueba de entrada que he estado leyendo, que me han puesto algunas instituciones que no van de acuerdo, ¿no? Pero la institución que sí, digamos, está dentro de este ámbito es la SUNAS, ¿no? ¿Qué nos dice la SUNAS? Que son aquellas situadas por debajo de la superficie de la Tierra, que han sido filtradas por la fuerza de la gravedad. Hemos explicado dentro del ciclo hidrológico que estas llegan por escorrentía, ¿no? Llegan a través, es decir, por gravedad a través del suelo y a los cuerpos de agua, las cuales podemos captar, que son ríos, lagunas, manantiales o las cochas que le llaman también, y las cuales se mueven lentamente a través de los espacios vacíos que tienen las rocas y suelos, que son los poros, y es ahí donde constituyen los llamados acuíferos, que vamos a ver la clase que viene, los acuíferos, sus diferentes propiedades hidráulicas que tenemos que estudiar. Entonces, de hecho, las aguas subterráneas representan la mayor parte del agua dulce en estado líquido, que es el agua dulce, que es el agua que podemos captar para nuestros proyectos, pero no son accesibles en su gran mayoría, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que no todos son accesibles? Vamos a ver una estadística que nos da la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento, que nos dice del total de agua en la Tierra, que hemos visto también en la clase pasada, unos 1.386 millones de kilómetros cúbicos, el 97.5% es agua salada. O sea, el gran porcentaje es agua salada, por tanto no podemos captarla. Y solo el 2.5% es agua dulce. Ahora, de esta agua dulce, si vamos a otro porcentaje, el 68.7 se encuentra en forma de hielo y nieve permanente como glaciares, entonces tampoco podemos captarla. Por lo que no está disponible, digamos, directamente, ¿no? Puede estar disponible aguas muy abajo, no aguas arriba. Y el 29,9% corresponde a las aguas subterráneas y solo se puede captar, digamos, directamente el 0.26% del agua dulce que se encuentra en los lagos, ríos, arroyos o las llamadas cochas, ¿no? Que son parecidos a los manantiales, pero de menor profundidad y menor longitud, ¿no? Acá tenemos una ilustración, el manantial de la juventud en Pachacamac. Entonces, las aguas subterráneas se manifiestan en forma natural a través de manantiales. Es así como se manifiestan, ¿no? A través de manantiales, puquios, bofedales, fuentes termales, y de esa manera se extraen mediante diferentes captaciones, ¿no? Que vamos a ver en las siguientes unidades. Captaciones de pozos, galerías filtrantes, manantiales, ¿no? Que hacemos mucho en lo que es abastecimiento, ¿no? Manantiales, captación de manantiales. Entonces, estos van a depender del tipo de roca por donde circulan las aguas subterráneas, el tiempo de retención del subsuelo, además de su composición físico-química, ¿no? ¿Qué cationes presenta, qué aniones presenta? Además de la misma contaminación antrópica también, porque si la escorrentía también es parte, y si hay contaminación antrópica aguas arriba, entonces esa composición también va a ser parte de la composición de las aguas subterráneas. Ahora, hablando de captaciones de aguas subterráneas, la gran mayoría de sistemas de abastecimiento en el mundo
consiste en captaciones de aguas subterráneas, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Casi siempre que desarrollamos proyectos de abastecimiento, se espera que sea captación subterránea. Sí, en lo posible, porque son fuentes que están libres de bacterias y microorganismos patógenos. En su mayoría, no necesita una planta potabilizadora, es una planta de tratamiento de agua potable, sino necesita dispositivos de desinfección, ¿no? Los cuales dependen del caudal y del volumen a captar. Entonces se utilizan sin ningún tratamiento, pero sí siempre la desinfección tiene que ir para asegurar la calidad del servicio. Su captación y distribución son prácticas económicamente en la mayoría de los casos, ¿no? Ahora está en las zonas rurales, por ejemplo, el Programa Nacional de Saneamiento Rural está implementando lo que es el tipo de cloración por goteo. No sé si han escuchado o han participado en estos proyectos. Entonces, ese es un tipo de manera práctica, económica, de instalar, implementar los dispositivos de desinfección. Entonces, la explotación va a depender de las características hidrológicas también, que son muy importantes, saber qué ocurre en la cuenca, la formación geológica del mismo acuífero, también es otra clasificación importante para saber dentro de su zona saturada y no saturada. El caudal y la ubicación con respecto a las comunidades es por lo general determinante para la selección de las tecnologías, ¿no? Siempre la topografía del terreno en estos tipos de proyectos van a jugar un papel muy importante para determinar qué vamos a hacer aguas de abajo y sobre todo en sistemas que son por gravedad, ¿no? Se debe tener bien en cuenta que el agua subterránea suele ser de buena calidad, pero aquí lo puse de rojito, necesita siempre un tratamiento de desinfección preventivo, aunque antes ni siquiera había desinfección preventiva. Pero ¿qué pasa? Que se ha visto en la actualidad que siempre hay contaminación en las redes de conducción, ¿no? En las redes de distribución y todas las redes primarias y secundarias que llegan a nuestras casas. Entonces, por eso, mínimo tiene que tener desinfección. Y estoy hablando para zonas rurales, ¿no? En zonas urbanas y con captación de aguas superficiales, ahí tenemos que hablar de una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Esto se da efectivamente en zonas rurales, ¿no? Entonces, la captación de agua subterránea se puede realizar a través de manantiales o ojos de agua que le llaman muy comúnmente los pobladores de esas zonas, galerías filtrantes que se ven más que todo en la selva y los pozos excavados, sean excavados, tubulares, que hablamos más en la costa, ¿no? En la figura tenemos una captación de agua subterránea de un manantial, por ejemplo, donde se hace una cámara de captación tipo empedrado, una cámara de concreto de 175 210 kilogramos sobre centímetro cúbico. Al lado está una caseta de válvula donde están todos los accesorios, las válvulas, las uniones, los codos, la tubería de limpia y finalmente la línea de conducción. Bien, algunos datos de otros países, cómo es el lago subterráneo en otros países. En Ecuador, por ejemplo, según la empresa metropolitana de alcantarillado y agua potable, la capital Quito posee suficiente agua subterránea para aumentar los caudales entre 2.000 y 4.000 litros por segundo, ya que ya se ha iniciado la explotación a través de pozos, ¿no? Aproximadamente de 300 metros. En Perú, las reservas totales de aguas subterráneas en 8 valles en ese tiempo era de 9.025 millones de metros cúbicos, ¿no? Reservas totales estimadas en las tres vertientes, bueno, acá tenemos en la vertiente del Pacífico entre 35.000 y 40.000 millones de metros cúbicos, ¿no? Existen también, aparte, galerías filtrantes construidos en la época preinca, en la cultura nazca, para captar agua subterránea y poder transportarla hasta la superficie. En Chile, el agua subterránea para consumo es más del 40% del volumen total consumido en las zonas urbanas y en el caso de la población rural esta cantidad aumenta en un 76%.
¿no? En el Valle Central de Chile, entre la región metropolitana, más de un 83% del agua potable consumida en zonas rurales se obtiene de los acuíferos que están existentes a su alrededor. En Colombia, el volumen total de aguas subterráneas es de 5.848 kilómetros cúbicos, ¿no? Cabe resaltar que las aguas subterráneas corresponden al 72% de la oferta total del agua superficial y subterránea de ese tipo de fuentes. Libia, el proyecto del Gran Río Artificial iniciado en la época de los 80, explota acuíferos fósiles en el subsuelo de Sahara, ¿no? 3.500 de tuberías se estima el agua alcance por 50 años como máximo, ¿no? Es una estimación que han realizado. Bien, acerca de las ventajas del agua subterránea. Bueno, uno ya les he estado comentando, tiene una buena calidad natural, tiene, bueno, la presencia es universal, tiene protección natural, o bueno, tenía antes de que existan o se profundice más esto de las acciones antrópicas, ¿no? Es accesible algunas veces y presenta elevada inercia química que también va a interferir nuestras acciones antrópicas, ¿no? Las acciones realizadas por los seres humanos. Entonces, presencia universal en la mayoría de los lugares hay agua potable o que a lo sumo requiere desinfección. El contenido salino es variable con los sitios y el tiempo transcurrido desde la infiltración. En muchos sitios el agua subterránea posee temperaturas y minerales en un gran contenido salino, ¿no? Lo cual es aceptable y saludable según nuestro reglamento, es aceptable todavía. El deterioro en la calidad natural ocurre a menudo por la acción antrópica, como he comentado, ¿no? Eso mucho pasa en las captaciones, también en las zonas rurales, ¿no? Hay mucha actividad de pastoreo, por eso es que siempre las captaciones van acompañados de unos muros, ¿no? Para evitar que ese tema del pastoreo ingrese a las obras de captación, ¿no? Antes no había no había ni como prevención realizar a veces muro o cerco perimétrico de cualquier tipo, no sea de alambre o por lo menos de tipo ladrillo, ¿no? Pero ahora sí ya están exigiendo por el tema de la contaminación. La protección natural por su ubicación a varios metros por debajo de la superficie, entonces hay una protección natural, digamos. A menudo está protegida por estratos continuos de tierra de baja permeabilidad. En la práctica se alumbra aguas subterráneas en sitios en donde el suelo y las aguas superficiales están fuertemente contaminados, pero aún así resulta agua subterránea, ¿no? Y esto es una probabilidad también, ¿no? A veces suele que el agua superficial está contaminada y el agua subterránea también, ¿no? Como aquí es una probabilidad que colocaron que las aguas superficiales pueden estar contaminadas y el agua subterránea no, ¿no? Entonces puede dar esos casos. Accesibilidad, bueno, está en casi todas partes. Este concepto varía según el sitio y la oportunidad. Lo que hoy es poco económicamente accesible, ¿no? Para realizar una captación de agua subterránea no necesitas altos costos, siempre y cuando, bueno, comparemos, ¿no? Un costo de una captación de agua, por ejemplo, agua subterránea de un manantial a un costo de una captación de agua de pozo. Y cuando hablamos de pozo, hablamos de bombas. Entonces, ahí vamos a tener mayores costos. Entonces, esto va a depender de acuerdo al tipo de captación. Recuerden, y es pregunta de examen. Bien, es pregunta del examen parcial, ya les voy adelantando. Para que sepan al menos diferenciar el tipo y ya tengan como prefijo, ya que todo lo que es bombeo siempre está más caro que un sistema por gravedad, ¿no? Desventaja del agua subterránea, bueno, no son visibles, no podemos verlo, ¿qué necesitamos? Necesitamos pozos de monitoreo, ¿no?
No siempre se sabe su origen, no siempre se comprende su dinámica y es muy variable, ¿no? Es por eso que el ANA también, al hacer estos inventarios, siempre hay que ir actualizando, porque este año puedes monitorear con tus piezómetros, pero ya cada unos años puede ser que tus variables cambien, la dinámica del agua subterránea cambie. Entonces, para eso es importante los antecedentes, ¿no? Y el desarrollo propio de la zona, el desarrollo económico de la zona es importante saberlo también. Y las características climáticas, bien. Y otra desventaja es más difícil regular la construcción de nuevas captaciones, su elevada inercia química, la cual es una ventaja, también puede volverse una desventaja de acuerdo a las acciones antrópicas. Acerca de la gestión de las aguas subterráneas, bueno, si vamos a explotar agua subterránea, tenemos que emplear una tecnología amigable con el medio ambiente, que es lo que se busca, ¿no? Sobre todo que sea sostenible en el tiempo. Obras de pequeñas, de baja intervención, no invasivas de la superficie y que no alteren el curso de agua, que no alteren la superficie, que no altere el suelo, que no altere el curso de agua. En cualquier caso, debemos analizar cuál es la tecnología más apropiada según el uso de agua, según la calidad, según el muestreo que vamos a realizar. ¿Para quién vamos a captar esa agua? Porque el ANA no nos va a dar el caudal que querramos, ojo, ¿no? Tenemos que solicitarlo de acuerdo a nuestras necesidades y hasta a veces hasta menos, ¿no? Porque es lo que realmente, eh, digamos, tienen en su inventario, ¿no? Otros aspectos, su energía disponible, el costo de obtención y potabilización, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar potabilizar esa agua? También es otro factor importante que tenemos que tener en cuenta como proyectistas, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Sea ámbito urbano, ámbito rural. Y más que todo, si trabajamos para el Estado, hay que ver siempre el tema de costo-beneficio y realizar nuestros perfiles de acuerdo al sistema Invierte, ¿no? Antes llamado SNIP y ahora Invierte. Bien, entonces tenemos la química del agua subterránea, que quiere decir su composición química, ¿no? Está compuesta por aniones, cationes, no iones, aniones, cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos sobre todo, fluoruro, en catión de sodio, manganeso, calcio, fierro, ¿no? CO2, oxígeno, pueden estar en concentración de miligramos por litro, que es equivalente a ppm, ¿no? Si tenemos en moles, también podemos transformarlo y acá les he puesto un ejemplo de cómo transformarlo. Entonces, si han llevado química, entonces rápidamente van a hacer los reportes del laboratorio, de los laboratorios, les van a dar en miligramos por litro o en ppm, que es lo mismo. Yes. Las rocas, la composición del agua subterránea depende de la roca, ¿no? Un factor de ellos por lo menos depende de la roca, ¿no? ¿Qué tipo de roca? Encontramos arenisca, caliza, dolomita, que son los que más se encuentran comúnmente, granito, basalto, marga, arcilla y eso, ¿no? Y aquí les puse la composición de cada uno. Por ejemplo, la arenisca, baja salinidad, entre 300 a 500 miligramos por litro. El anión mayor, ¿cuál es? El bicarbonato. El sodio, el calcio, el magnesio en cantidades similares y un buen sabor. Si hablamos de, por ejemplo, dolomita, ¿no? Les puedo poner en el examen si la composición del agua subterránea es de dolomita, ¿a qué se refiere? Baja salinidad entre 500 a 800 miligramos por litro.
Anión mayor, bicarbonatos, cationes iguales, manganeso, calcio y buen sabor presente. Igual para cada tipo de roca. Marga, esquisto, arcillas, pizarras, ¿no? Y así tenemos un sinfín y esos son los que comúnmente se encuentran. Entonces, los factores que condicionan la composición del agua subterránea son múltiples, ¿no? Uno de ellos depende del tipo de roca que se encuentre. Por eso el estudio de las rocas, por eso el estudio de la hidrogeología, el estudio geotécnico. Otro depende de la dinámica de las aguas subterráneas, la presencia, la existencia de los gases, el grado de saturación del agua y su relación que existe entre ellos. Bien, algunas características típicas, por ejemplo, de las aguas subterráneas son la turbidez débil, temperatura constante, composición química constante, ¿no? En algunos años, ¿no? Va a variar de acuerdo al tipo de actividad económica que se esté desarrollando dentro del ámbito geográfico en estudio. El flujo del agua subterránea es controlado por las propiedades hidráulicas, por eso es que las estudiamos tanto. Dos de ellas, la porosidad y la permeabilidad. Los iones menores más importantes que se encuentran, aparte de los que ya hemos citado, los iones, ¿no? Cationes, aniones, hay otros que también son importantes como los nitratos, el carbonato, el fierro, el amoníaco, también son otros y esto va a depender de acuerdo a la actividad que, por ejemplo, hay mucha actividad ganadera, entonces vamos a encontrar a estos iones elevados, ¿no? Entonces suelen estar en concentraciones entre 0,01 y 10 ppm comúnmente. Bien, bien, acerca del monitoreo de las aguas subterráneas, para poder realizar un adecuado monitoreo de las aguas subterráneas, debemos considerar algunos aspectos. Uno ya lo sabe, ¿no? El ciclo hidrológico. Es muy importante saber el ciclo hidrológico. Se debe distinguir en el ciclo hidrológico tres sistemas que el agua adquiere y va modificando su quimismo: la atmósfera, la zona no saturada y la zona saturada, ¿no? La atmósfera, que está constituida por gases, aerosoles, polvo, bueno, eso no podemos cambiar, ¿no? Eso ya está ahí y no podemos hacer nada. En áreas no contaminadas, el agua de lluvia, por ejemplo, presenta por lo general una débil mineralización. Entonces, si la zona donde estás desarrollando este proyecto hay mucha agua de lluvia y un régimen pluviométrico, digamos, importante, entonces hay que... ¿Por qué? Porque eso nos presenta una débil mineralización y una ligera y moderada acidez entre 5 y 6. Un carácter oxidante, gran capacidad, altera materiales. Otro aspecto, la situación geográfica, el clima, la actividad biológica, el tipo de suelo, condicionan la composición química del agua de lluvia también. Bien, otros factores, en la zona no saturada, en el proceso de infiltración hasta alcanzar el nivel freático, tenemos la concentración por evapotranspiración, contacto con materiales de acusada capacidad de cesión de elementos solubles, capacidad del suelo para generar gran cantidad de ácidos. Entonces necesitamos realizar ahí un estudio de suelos, ¿no? Un EMS, para saber cuánta es su capacidad de ácidos húmicos, cuánto carbonato presenta, la capacidad de la zona edáfica para consumir el oxígeno disuelto en la oxidación de la materia orgánica, intercambio de gases entre el aire del suelo y el aire exterior. Bueno, y si se pudiera hacer un balance, ¿no? Entre precipitación y evapotranspiración, si es positivo como negativo,
el agua que se incorpora en la zona saturada por efecto de la evapotranspiración. O si hay estudios también nos ayudarían bastante, ¿no? Más que todo en los expedientes, ¿no? Podemos buscar por si hay estudios de este balance que se hace entre la precipitación y evapotranspiración. Nos pueden estar indicando ya varios factores. A ver, otros. Bueno, acerca de los recursos hídricos presentes en el Perú, tenemos tres vertientes, ya bien saben ustedes: Pacífico, Amazonas y Titicaca. Tenemos aguas superficiales y aguas subterráneas. Más datos, ¿dónde tenemos? En la vertiente del Pacífico. Tenemos un dato, este es del año, a ver, no sé si lo puse el año. Bueno, ya lo voy a colocar. Entonces, es de 2.849 mmc, que es millones de metros cúbicos. Un total de agua subterránea, entonces, de 2.849 metros cúbicos. Ahora, la disponibilidad hídrica, o sea, cuánto está disponible para nuestras diferentes actividades. De 52 valles de la costa peruana hasta la fecha, se han realizado inventarios de fuentes de aguas subterráneas y monitoreo del acuífero de 50 valles, total de 50 valles, total de pozos 50.112, pozos utilizados 32.407 y el volumen explotado hasta ahora 1.620 millones de metros cúbicos al año, de los cuales 7 valles se encuentran en estado de sobreexplotación, que están ubicados en los departamentos de Ica, Tacna y Lambayeque. Ahora, ¿cómo se evidencia la sobreexplotación? Que también lo vamos a ver en las clases que vienen. Se evidencia cuando hay un descenso del nivel de la napa freática. Es así como nos enteramos que hay sobreexplotación. Cuando hay monitoreo, estás con tus piezómetros y y medimos este descenso del nivel de la napa, entonces algo está pasando, ¿no? Bien, el ANA inició monitoreo de agua subterránea en el valle de Huaura, ¿no? A modo de establecer mecanismos de observación de la evolución del acuífero y control de su explotación con fines de protegerlo y preservarlo, ¿no? Porque si no se mide, no se puede saber cuánto, no se puede proteger y mucho menos preservar, cuidar. También tenemos el decreto legislativo publicado en el Diario Oficial del Peruano, que regula el régimen especial de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, ¿no? ¿A cargo de quién? De las entidades prestadoras de servicio de saneamiento. No quiere decir que las entidades prestadoras van a hacer todo y Ana se olvida. No, no tiene nada que ver. Es solamente la gestión dentro de los ámbitos de las empresas prestadoras. El ANA sigue siendo, digamos, el ente rector. Entonces, ellos se van a encargar del monitoreo y gestión de las aguas subterráneas a mérito de reservar las aguas subterráneas, ¿no? Porque no se olviden que las empresas prestadoras, a través de sus diferentes áreas de mantenimiento, operaciones, también cuidan y protegen y preservan las captaciones. Muchos de ellos manipulan sus captaciones. No sé si ustedes han visitado la ciudad de Huancayo, van a ver que sus operadores, ellos mismos manipulan sus captaciones, los cuidan, los preservan. Entonces, una buena gestión ha sido esto, ya que ellos también desde ese tiempo, se encargan de cuidar las captaciones, ¿no? Bien, ahora nos vamos a la guía para realizar inventarios de fuentes de aguas subterráneas, la cual se ha dado en el 2020, 22, me parece, o 21, por la Autoridad Nacional del Agua, por la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos. Bien, nos vamos directamente al procedimiento.
para no explicar mucho la parte teórica que hemos visto, el concepto de agua subterránea, la composición del agua subterránea. Entonces, la ejecución de un inventario comprende muchas etapas, uno de ellos el trabajo en gabinete. Los trabajos preliminares, hay que definir el área de trabajo, el área de interés, con un apoyo de la herramienta muy conocida y muy usada que se exige. Y armar un mapa en base al cual necesitamos, ¿no? Si tenemos shapes, por ejemplo, ya varios de nosotros tenemos ya los shapes de límites distritales, provinciales, departamentales, bueno, eso nos va a servir. Si tenemos alguna base topográfica, también nos va a servir. Tenemos algún shape de las vías, de la hidrografía, también. O si no, podemos bajar alguna imagen satelital. Límites de unidades geográficas, límite del ala, inventarios de años anteriores. Muy importante saber los antecedentes, ¿no? ¿Qué ha pasado en los años anteriores? La codificación, el registro de fuentes de agua subterránea se realiza con el código IRHS, que significa Inventario de Recursos Hídricos Subterráneos, el cual considera la demarcación política del país empleada a través del INEI, ¿no? Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un código IRHS 11.0101PP10, ¿no? Entonces, así se codifica IRHS, Inventario de Recursos Hídricos Subterráneos, 11, que significa el código departamental, 1, el código provincial, 1, el código distrital, el código según el tipo de fuente, PP, y aquí tenemos las distintas fuentes: manantial, pozo, cocha o galería filtrante. Hay que tener en cuenta esto para la ficha de campo, la simbología de las fuentes y su estado, si es utilizado, utilizable o no es utilizable. De cada uno, ¿no? Si es un piezómetro cuerda vibrante, si es un manantial, si es un pozo tubular, atajo abierto, mixto, radial, puntera. Entonces vamos colocando su simbología, ¿no? Como cualquier plano que realizamos. ¿Qué más? El equipamiento. Se debe asegurar la disponibilidad de instrumentos tecnológicos y su correcto funcionamiento. La wincha, muy importante, de 3 metros, 5 metros. Si vamos a medir distancias largas, será la de 20. GPS, muy importantísimo para tomar los puntos de referencia. El cronómetro, la cámara fotográfica para los anexos, la sonda eléctrica de nivel de agua, si poseemos, sonda mecánica, equipos de medición de parámetros in situ, ¿no? Muy importante, por lo menos el multiparamétrico, llevar para los parámetros físico-químicos tomados en campo, ¿no? pH, temperatura, conductividad, con el cual se mide el multiparamétrico. Flujómetro para la verificación de caudal de extracción, ¿no? Ya es una medida puntual, ¿no? El flujómetro. Si queremos hacerlas compensadas, tenemos que quedarnos todo un día y realizar nuestro cuadro de caudales compensados. Correntómetros, vertederos, equipos de protección personal, ¿no? No nos vamos a ir sin equipos: zapatos de seguridad, guantes de nitrilo, lentes, chaleco, camisa, casco. Y además el personal debe contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo que ahora están solicitando en todos los trabajos, que es el llamado SCTR. Información secundaria, complementaria, muy importante. Saber los antecedentes, qué ha ocurrido años anteriores, si se ha monitoreado anteriormente, si ha analizado, si tenemos el estudio o el reporte de los parámetros físico-químicos. Cuando hablamos de calidad, podemos buscar mapas regionales o distritales
según el ámbito de estudio, mapas topográficos de secciones geológicas, inventarios anteriores que haya habido, acreditaciones, permisos de ese uso de agua que haya habido, quién lo ha solicitado, si se ha realizado pruebas de bombeo, cuántas, a qué caudales, cuánto tiempo, ubicación de muestras de agua analizadas, derechos de uso de aguas subterráneas, cuáles han sido otorgados, cuáles no, monitoreo efectuado, ¿no? Si ha habido, y otros que puedan servirnos para realizar el inventario, ¿no? En campo. Bueno, para el trabajo de campo, reconocimiento de campo, coordinaciones necesarias con los representantes de las instituciones estatales, privadas, actores de las cuencas locales, organizaciones de usuarios, comunidades, entre otros, ¿no? Siempre hay que avisar que se está realizando ese tipo de trabajo. Visitas de campo preliminares, ¿no? Muy importante para conocer a priori, de alguna manera sectorizar el área de estudio, ver el tema de la accesibilidad, porque no todos son accesibles, ¿no? A veces presentan mucho arbusto o hay muchos animales roedores, entonces hay que estudiar el tema de la accesibilidad por nuestra seguridad también. La logística, el tiempo de recorrido, la climatología, la situación social, ¿no? Porque hay unos lugares donde no te dejan trabajar, ¿no? Pues la situación social también es importante. Duración también del reconocimiento en campo, elaboración del plan de trabajo, ¿no? De hecho, si estás haciendo una consultoría, te van a pedir uno de los requisitos, el plan de trabajo y tu cronograma de tus entregables, ¿no? Primer entregable, segundo entregable, tercer entregable. Donde vas a colocar actualización de la información obtenida, identificación de nuevas fuentes, puedes colocar, y de posibles fuentes de contaminación de agua subterránea. Desarrollo del inventario, también de igual manera en el cronograma, colocar tu desarrollo del inventario, el cual consiste en la identificación, el registro en campo de esta ficha técnica, ¿no? De todos los pozos de investigaciones, si son cochas, si son galerías filtrantes, son pozos, son manantiales, y ponerle la simbología respectiva que hemos visto, ¿no? ¿Dónde está la simbología? Por aquí tenemos, si está en estado, si está utilizando, no se está utilizando o está abandonado. Luego vendrá en el entregable 3, digámoslo así, el trabajo de gabinete, la validación de los datos tomados en campo, la realización de los diferentes mapas, la sistematización de toda la información que se ha obtenido y el informe final, que es el documento técnico que presenta la situación actual del comportamiento del acuífero, que sistematiza la información básica a través, este va a ser un instrumento para la administración de los recursos hídricos subterráneos. Bien, la ficha técnica es como la que ustedes la visualizan. Mejor creo que no se ve bien, a ver. Es muy pequeñito. Ya, voy a proyectarlo en PDF en todo caso. A ver un momentito. Bien, ahora sí. Sí. Ahora sí, ¿no? Bien. Entonces, este es el documento técnico. También les voy a pasar por si no lo tienen. O ya lo tienen, lo han visto en anteriores cursos. Delegado. No, ingeniera, no hemos tenido esa ficha de No. campo. Sí. Ya, entonces no hay problema.
que en algún momento seguramente van a hacer este tipo de trabajos y les va a servir de mucho. Entonces, esta es la guía para realizar los inventarios de fuentes de aguas subterráneas desde el año 2020, ¿no? La que está actualmente, la que estamos utilizando actualmente. Es la parte del, teórica que ya les explicaba a grandes rasgos y vamos a irnos a la ficha de campo. Aquí está. Entonces, la ficha de campo, y esto van a ser para el trabajo. Cada uno va a buscar un tipo de captación o tipo de fuente, ¿no? Van a imaginarse que están haciendo ustedes ese tipo de trabajo. Tal vez encuentren un pozo, un manantial, un pezón, una galería filtrante o una cocha. Y van a empezar a llenar esta ficha de campo. El código, ya saben, departamento, provincia, distrito, tipo de fuente y con los datos que tengan, ¿no? Si no tienen esos datos, no lo coloquen. Elaborado por quién, por ustedes, por la de AAA o la Autoridad Local del Agua, subsector hidráulico, a veces se llaman así, o subsector en la cuenca, organización de usuarios, departamento, provincia, bueno, esto sí lo tienen, distrito, ubicación geográfica, son las coordenadas, precisión del GPS, tipo de fuente, por ejemplo, encontraron un pozo en Ica, entonces ustedes colocarán pozo. Estructura hidráulica del acceso, sin estructura, es de concreto, es pozo tubular, es mixto, es atajo abierto, entonces van colocando lo que vayan a encontrar. Las vías de acceso, cómo es el camino para llegar hasta esa fuente de agua subterránea. Es peatonal, es carretera sin afirmadas, pavimentado, es trocha o ninguno de ellos. Profesora, Sí, dígame. en la parte de estructura hidráulica ahí se marca varios o solo uno. ¿Cuál estructura hidráulica? En donde dice estructura hidráulica de acceso al agua subterránea, ¿se marca solo uno o se Va a ser considera? depende, ¿no? Objeto de la estructura hidráulica. Si es para aprovechamiento, entonces aquí solamente, ¿no? Aprovechamiento de agua, que es la mayoría, ¿no? Los permisos casi son para aprovechamiento. Exploración hidrogeológica, bueno, le pondrán acá. Ah, no, me Si tiene refería a otros las. fines, si tiene fines de exploración y también aprovechamiento, claro, puede ser, ¿no? Porque a veces hay investigaciones que están realizando, ¿no? No hay problema. No, Tiene que profesora, me refería a la parte de estructura hidráulica de acceso al agua subterránea. A eso que sí se marcaba, o sea, solo uno o varios caracteres. aquí, objeto de la estructura hidráulica del agua subterránea. No, no, en la parte de estructura hidráulica de acceso al agua subterránea, donde Y, está sin, sí, sin estructura, poza o con concreto, a eso. A eso me refiero, que si se marca solo uno o si tiene que considerar varios, depende del lugar o como. acá arriba, yo me estaba Sí, yendo es. acá abajo. Ya, Ajá. la parte de acá arriba de acceso depende de tu fuente de agua subterránea. Depende. Si estamos hablando de pozo, por ejemplo, vas a ver, es pozo mixto, es pozo a tajo abierto, es pozo radial. Entonces pondrás, por ejemplo, el mío es pozo mixto, ¿no? Ya, entonces una X. Si es manantial, no le vas a poner pozo mixto, ¿no? Tiene que ser, depende de tu fuente de agua subterránea. Si es manantial, ya mi tipo de acceso a la estructura es de concreto. Ahora, eh, ¿se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Si es galería filtrante, muy bien, lo que encontré puede ser radiales, lo que comúnmente hay, o si no las horizontales.
Bien, vamos a ir viendo, ¿no? Para la próxima semana ya tienen que estar identificando con qué tipo de fuente de agua subterránea van a trabajar y me van diciendo con cuál están trabajando. Ya, sigamos. Sistema de perforación. Si estamos hablando de pozos, si es percusión, rotopercusión, si es manual, medidas de la fuente inventariada, si encuentran las medidas o los planos, el nivel estático, dinámico, el área de la captación, los equipos de bombeo, y eso en campo lo encontramos en su misma etiqueta, ¿no? O en su mismo código, ¿no? Código de la bomba, porque las bombas pues, vienen con su código. Entonces, en el código vemos el tipo de bomba, si es turbina de eje vertical, cuántos HP o revoluciones por minuto, una transformación, su antigüedad, su capacidad en litros por segundo, que es lo que comúnmente se encuentra en una bomba, ¿no? El motor, la antigüedad, el día que se ha, bueno, que se ha creado el motor, ahí van a encontrar en su misma etiqueta, bueno, en campo, ¿no? El tipo de suministro de energía, qué tipo, si es diésel, gasolina, el precio, la potencia de la bomba, el arranque, cuántos arranques tiene, si presenta casetas, casi el motor y la bomba tienen que tener una caseta, ¿no? Solos casi nunca van. Características de las fuentes, su caudal en litros por segundo, el tipo de aforo que se va a realizar, la altitud en metros sobre el nivel del mar, salida, canal de conducción, parámetros in situ que se han medido con el multiparamétrico, que son estos parámetros que se miden con el multiparamétrico, el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura, la conductividad y la hora que se ha medido. Bien, hay muchos informes de estas fechas de campo en internet, tal vez encuentren ya uno ya hecho también, ¿no? Un tema de, hay que buscar, eso sí. Características del agua. A ver, a primera vista, cómo lo ves, ¿no? Cristalino, turbio, dulce, menos sabor, ¿no? No lo vas a, es solamente la visión, nada más, y el olor. Posibles fuentes de contaminación o afectación. Y aquí sí vamos a averiguar un poco, vamos a caminar un poco. Posibles fuentes, aguas residuales, que es lo común. Pozo séptico, a veces hay aguas arriba, algún pozo séptico. Entonces tenemos que saber, y para eso tenemos que visitar toda esa zona, ¿no? Pozos de oxidación, agua salina, a qué distancia se encuentran, o cualquier otro tipo de fuente de contaminación. Régimen de explotación, si ya tuviese ya algún régimen, un volumen de explotación, pues eso lo colocamos por aquí. Estado de la estructura hidráulica, estado de la captación, está utilizado, ha trabajado durante varios periodos de explotación, está abandonado por bajo rendimiento, por mala calidad de agua, por ejemplo. Mala calidad de agua lo cierran. Entonces está abandonado por eso, o está derrumbado, está enterrado, o está seco permanentemente, ¿no? Y eso solo se sabe yendo a campo, ¿no? Usos de agua, ¿para qué nos sirve? Para el tipo poblacional, que es uso primario, tipo agrícola, industrial, energético, pecuario, ¿cuál es el uso que se da al agua? Croquis de ubicación, fotografía de la fuente inventariada, por ahí pueden, por eso es la cámara fotográfica, ¿no? Costo de operación y mantenimiento de lo que comúnmente se usa,
cuando hablamos de pozo, ¿no? El tema de la energía eléctrica, lubricantes, combustible, operador o reparación, reposiciones. ¿Qué más? Tenemos perfil litológico, ¿no? Perfil, si se ha realizado pruebas de bombeo a caudal constante, a caudal variable, si se ha realizado análisis físico-químico. Entonces, esto es para colocar nada más, porque el reporte es bastante numeroso, ¿no? Eso ya lo podemos adjuntar. Desarrollo del pozo, piezómetro, está realizado dirigido por quién fue la persona, tipo de bombeo, pistón o aire comprimido, las sustancias químicas que se haya utilizado, el tiempo que se ha desarrollado, el último mantenimiento que se le ha dado al piezómetro y algunas observaciones generales. Bien, y aquí se explica cada, cada uno, ¿no? Instrucciones para el desarrollo de la ficha de campo. Número de ficha, código de desarrollo del estudio. Código a qué se refiere, al código al ubigeo. Fecha del censo, el día que se realizó el inventario de la fuente por primera vez. Por si nosotros ya lo hacemos segunda, tercera, no sé. Elaborado por su nombre, ustedes, nombre de la fuente inventariada. Hay que averiguar si ya tiene nombre o todavía. Propietario del predio, quién es. La ubicación departamento, ubicación departamental de la fuente, ubicación provincial de la fuente, distrito, sector, caserío, coordenadas UTM, norte de altitud, precisión del GPS, nombre de la cuenca o subcuenca donde se encuentre la fuente. Adicional, el nombre de la autoridad administrativa del agua, ¿no? El número por lo menos, la autoridad local del agua, el subsector hidráulico, el organismo de usuarios. ¿Qué tipo de fuente? Y eso es lo que van a buscar, ¿no? Alguno hará manantiales, otros harán pozos, otros galerías filtrantes, cochas, piezómetros, bueno, depende de cada grupo, ¿no? Estructura hidráulica de acceso al agua subterránea, sin estructura, pieza, piezómetro, y acá tenemos varios. Vías de acceso a la fuente inventariada, los caminos, carreteras, cómo llegamos a la fuente. Si no saben cómo se define cada una de ellas, aquí lo pueden leer, ¿no? Carretera pavimentada, ya se supone, ¿no? Que ya tiene su losa. Afirmada, sin afirmar, peatonal, acá lo pueden leer. Objeto de la estructura hidráulica, ¿para qué nos sirve, no? Aprovechamiento, si la perforación tiene por objeto extraer y usar el agua subterránea. ¿Qué es lo que, eh, digamos, para eso se pide el uso de agua, ¿no? En su gran mayoría. Exploración hidrogeológica, también para investigar zonas de potencial hídrico, sino cómo sabemos que esa zona tiene un potencial hídrico. Entonces, para ello también hacemos la exploración hidrogeológica o exploración petrolera, minera, drenaje ecológico, y aquí tenemos con sus conceptos para que llenen bien la ficha. Sistemas de perforación, si es rotopercusión, rotación, percusión, que es la más usada, ¿no? Con uso de un martillo. Barrido al aire, manual. Medidas, acá tenemos inclusive ahí, que tiene cómo se toma el punto de referencia. Medida del punto de referencia. Profundidad de la fuente. Profundidad del pozo. Nivel estático. Nivel dinámico. Área de una cocha.
para los que van a tomar la fuente de agua subterránea Cocha, largo y ancho. Equipos de bombeo, todas las características de la bomba, ¿no? Marca, antigüedad, precio, potencia, capacidad, eficiencia, todo lo que posee la placa de una bomba, ¿no? Tipo de bomba también, motor, tipo de suministro de energía, también nos va a detallar esta placa. Datos adicionales, protección de la estructura hidráulica y bueno, todo lo que es con respecto a la ficha, ¿no? Parámetros in situ, todo lo que mide el multiparamétrico y aquí lo tiene. Con sus unidades respectivas, no se olviden. Características del agua, fuentes de contaminación, rendimiento, régimen de explotación, usos del agua a nivel primario, poblacional, pecuario, pesquero, turístico, el costo de la operación, anexos y así. Ya les voy a enviar esta guía de fuentes de agua subterránea. Este es para lo que son aforos, ¿no? Es la medición de los caudales con esta ecuación sencilla, puntual, como es la medición volumétrica, ¿no? Es igual al volumen sobre tiempo. Es cuando queremos hacer una medición puntual. O si no, o si poseemos vertederos, también lo podemos hacer. O molinete o correntómetro. Eso lo podemos hacer inclusive con el hidroesta. No sé si han usado el hidroesta. ¿Delegado han usado el hidroesta? No hemos usado, No, profesora. Ya, esto se hace con el hidroesta. En hidrología hemos visto ejemplos de molinete o correntómetro con el software hidroesta, ¿no? Y ahí hemos visto ejemplos de esto. También se puede hacer, ¿no? Para eso están los programas, para que de alguna manera nos facilite los resultados. Bien, bueno, acá ya especifica los tipos de caudalímetros, ya si quieren estudiar más los tipos de caudalímetros más usados en este tipo de inventarios, lo pueden leer de manera de familiarizarse con todo lo que van a ir usando a lo largo de su carrera. Bien, ¿alguna consulta por si hubiese? ¿Quedó claro qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, para la próxima clase me van diciendo, a ver, cada uno de sus grupos, ¿cuántos grupos hay aquí? Hay 11 grupos, ¿no? Sí, ingeniero, están todos los compañeros. Ya. Ya, entonces, con los 11 grupos, la próxima clase me tienen que decir con qué fuente de agua subterránea van a trabajar. Con un manantial, con un pozo, galería filtrante, piezómetro o cocha. Entonces, la próxima clase ya me tienen que definir eso. Si tienen algún avance, también lo pueden traer para ir verificándolo en la clase. Y así vamos avanzando. En la próxima clase ya ponemos, cuando ustedes definan el tipo de agua subterránea con la cual van a trabajar, ya vamos a colocar fecha de exposición. Y en la exposición van a exponer la ficha de campo, ¿no? Ingeniera, Si, disculpe, si no una consulta. si no encuentran todo, porque tal vez pues no han subido todo al internet, digamos, entonces no hay problema lo que encontrasen.
porque hay algunas informaciones que son muy particulares que son tomadas en campo. Entonces, tal vez eso no encuentren, ¿no? Si no es así, la información que encuentren. Sí, me decía, delegado. Ingeniera, para la presentación de este trabajo, ¿va a ser antes del parcial o ya finalizando el tiempo? En la próxima clase le vamos a poner fecha. Ok, muchas gracias. Bien, Ingeniera, también una consulta más de mis compañeros y vamos a ir a campo para conocer esos instrumentos que nos acaba de mencionar. mm, podría ser, pero por la situación de ahora y el tema de la quinta ola, lo estoy dudando, ¿no? Ya Ok, me han chévere. comentado que algunas de las secretarias también están malitas y todo eso. Entonces, hay mucho tema de esto. Por eso es que mis anteriores cursos también hemos realizado, por ejemplo, en hidráulica, perdón, hidrología, geográfica, también llenamos la ficha de campo, pero del inventario de fuentes de obras hidráulicas, ¿no? Igual ellos buscaron una obra hidráulica y las describieron. No encontraron todo, pero sí encontraron, uno o dos grupos encontraron información bien completa, ¿no? Que otros grupos de las obras hidráulicas, sean de mayor magnitud, menor o mediana magnitud. Entonces, ahora vamos a hacer la ficha de campo, pero el curso es de aguas subterráneas, ¿no? Por eso vamos a hacer de fuentes de agua subterránea. Bien, de igual manera me van comentando la información que encuentren y no hay problema, seguramente van a encontrar muchos informes en internet sobre esto. Bien, ¿alguna consulta? Bien, entonces no voy a programar todavía el trabajo porque todavía no sabemos con qué tipo de fuente van a ir trabajando. Entonces, la próxima clase, ya sabiendo con qué tipo de fuente va a trabajar cada grupo, ¿no? Y entonces, sabiendo con qué tipo de fuente van a trabajar, entonces ahí recién voy a programar el trabajo y vamos a ponerle fecha de exposición. Bien, entonces si no hay consultas, voy a compartirles la información, tanto la información de esta guía para realizar inventarios de fuentes de aguas subterráneas y la exposición del día de hoy, para que vayan avanzando con la búsqueda de su fuente de agua subterránea con la cual van a trabajar.
Bien, acaba de compartirles la información, delegado, a ver si lo puedes visualizar. Voy a cotejar, ingeniero, un poquito. A ver, he creado una carpeta de bibliografía, donde ahí vamos a ir subiendo toda la bibliografía que vamos a ir utilizando a lo largo del curso, ¿no? El reglamento, si hay guías de inventario, si hay algún libro que les sirva, también vamos a ir subiendo en la carpeta bibliografía. Y en la carpeta material de clase, todas las clases que estamos realizando. Sí está, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces ya está la información para que puedan ir buscando ahí su fuente de agua subterránea. Entonces no se olviden, la próxima clase me tienen que ya definir eso, o si lo definen en la semana, delegado, me vas diciendo qué grupo ya definió su tipo de agua subterránea, tipo de fuente de agua subterránea. Ok, ingeniero, no se preocupe. Yo le estaría remitiendo la información. Ok, muy bien. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta la próxima clase. Buenas noches, Buenas noches, ingeniero. ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas Hasta noches a luego, todos. profesora.